que yo creo que de alguna manera hubo una polémica, y generó polémica en mi sindicato, lo estoy confesando acá, se me dividió un poco las aguas, cuando con inteligencia artificial por primera vez utilizamos en una publicación, hicimos estatales con motosierras que le iban a cortar la cabeza a un león. Se armó un despelote, y eso es con la doble vara que se mide acá, así que a ellos le dejamos decir cualquier barbaridad, y apenas nosotros decimos hay que confrontar, somos destituyentes. Me parece que hay una doble vara para medir qué lenguaje utiliza el gobierno y qué lenguaje utilizamos nosotros, pero de todas maneras yo creo que tiene que ser siempre con la Constitución en la mano. Total. ¿Sica? No, a ver, le voy a reconocer al secretario general dos cuestiones porque estuve investigando previo a venir acá, que por lo que veo hay un consenso general en torno a su persona, que tiene que ver con esto de blanquear sus ingresos, su patrimonio, de ir demostrando de que él no se enriquece a través del uso de las cajas sindicales, como lo han hecho otros sindicalistas que se han transformado más que en sindicalistas en empresarios. Entiendo que también promueve la periodicidad en los cargos, a que ningún sindicalista, ningún secretario general se perpetúe, ¿no? Como lo hacen muchísimos, que están hace 35, 40 y algunos hasta ya son de tiempos inmemorables. Pero a mí me gustaría hacer una pregunta. Yo acá tengo un dato. Usted fue electo por un proceso interno, ¿no? De su sindicato. ¿Cuándo fue electo? En agosto del 2023 puede ser. ¿Cuánta gente, o sea, del padrón electoral que tienen ustedes de afiliados, cuál fue el porcentaje de personas que fue a votar? No recuerdo bien, pero un alto porcentaje. No, a mí me dicen lo contrario acá. No, está bien, no sé qué fuente estará. Me dicen que participó en su elección, no llegó al 40% del padrón electoral de los afiliados de ATE, por lo cual debamos lo que hay, ya hay un cuestionamiento en materia de legitimidad, no legalidad, legitimidad de origen. Quiero decir, el 60% del padrón de los afiliados de ATE no se volcó a las urnas para elegirlo. Porque yo cuando lo escucho con un talante, como que usted representa casi hasta una verdad revelada de todos los afiliados de ATE, que a mí por lo menos me hace ruido, porque yo le estaba prestando mucha atención. Eso es punto número uno, una legitimidad de origen que no se da solo en su sindicato. Le pasa en la CTA, pasa en la CGT, son sindicalistas que son elegidos por una base muy baja de electores, lo que a mí ya por lo menos me genera ruido. Segundo, yo cuando lo escuché a usted reivindicar la participación, usted dice de hinchas. Esos no eran hinchas, eran barra bravas los que participaron. Son organizaciones que a mi entender deberían estar tipificadas como criminales, que justamente fueron a provocar lo que sucedió, que fue violencia, y que fue no solamente violencia contra las fuerzas federales de seguridad y las fuerzas de la policía de la ciudad, sino además contra la propiedad privada y contra el espacio público. Ergo, repito, más allá de que hubo un concurso de encuentra al jubilado, nadie encontraba un jubilado en esa marcha, y a la única jubilada que encontraron era una ex militante del ERP, o sea, una terrorista. Amén de eso, a mí me preocupa cuando se reivindica la participación de estos criminales en causas que son nobles, porque obviamente nadie puede decir que defender el derecho a un salario digno está mal. Pero voy a otra pregunta que me gustaría que usted me conteste. Ya la primera del padrón. Varias ya, bueno, usted habló bastante largo. No, sí, pero digo. Me dicen que también le gustan. Présteme una lapicera. Me dicen acá que en su sindicato no le gusta mucho la diversidad. Présteme una lapicera. No, pero me dicen acá que en su sindicato, precisamente lo recuerdan muy bien en San Martín de los Andes, pero me dicen que acá en su sindicato usted mucho la diversidad no le gusta el monopolio de la opinión. Le hago una pregunta porque entiendo que la ley lapicera, si se puede, la ley 25.100. Me estoy perdiendo. Le hago una pregunta. La ley 25.164, ¿sabe cuál es? La de asociaciones sindicales. La 25.100, la ley marco de empleo público, que es la que regula la actividad de los empleados públicos, y los decretos reglamentarios. Ya, si no me recuerdo esta ley, me preocupa. Dice, entre los diferentes componentes que debería tener el empleo público, me gustaría preguntarle por dos. Dice que para ser empleado público hay que tener condiciones de conducta e idoneidad para el cargo. Y el otro es tener aptitud psicofísica para el cargo. ¿Usted me puede asegurar que todos sus afiliados que son empleados públicos activos cumplen con estas dos características? Quedó demostrado. El 98% aprobaron los exámenes del gobierno. Y el gobierno tuvo la oportunidad, estableciendo un sistema de evaluación de desempeño que nosotros rechazamos, tuvo la oportunidad de establecer por primera vez
un ingreso a la administración pública por concurso público de oposición y antecedentes. ¿Y por qué lo rechazaron para que se garantice, y el gobierno no lo hizo, dejó la endija abierta para que sigan ingresando los militantes. Esto es lo que quería demostrar. Esto es lo que quería demostrar. Los militantes la oposición, libertarios. acá, esto es lo que yo quería demostrar. La oposición por la oposición en sí misma. Yo le planteé si efectivamente... 98% aprobado. Entonces yo digo, esto es lo que quería demostrar, que usted me lo acaba de contestar. El gobierno planteó un mecanismo de evaluación... Ilegal. ¿Por qué ilegal? Ilegal. ¿Por qué ilegal? No, Porque explíqueme la razón jurídica. Ya existía. No es ilegal. Es un mecanismo efectista para intentar lograr un efecto comunicacional. Es un mecanismo. Pero se lo dejo. No es, perdón. Entonces me voy a tener que retrotraer algo que no quería hacer. Un efecto comunicacional. En primera vuelta y en segunda vuelta de las elecciones generales del 2023, más del 80% del padrón electoral, quiero decir de mínima, más de 40 puntos de lo que los votaron a usted en su sindicato, eligieron masivamente a un gobierno que en campaña aclaró que iba a hacer todo esto en materia de empleo público y en materia de ingeniería. Esta idea de que Milei es honesto porque dice lo que piensa. Este es el sindicalismo democrático. Volvé Muchi, te perdonamos. De que Milei, eso no va más. Volvé Muchi, usted no les Perdieron gusta 10 la democracia. Puntos. Tu presidente no les perdió gusta 10 la democracia. Puntos, y por eso están no nerviosos. Les gusta la democracia perdió 10 puntos no el presidente que vos defendés. Así, ¿por qué se pone así, Aguiar? No se ponga así, Aguiar. Yo también investigué, me dijeron que no era un analista internacional y conocé bastante de la Argentina. Te preocupa bastante la Argentina. Ay, no. Ok, bueno, para este es el nivel del sindicalismo que tenemos. No digo que yo. Lo único que yo escucho que el nivel está muy bueno. Por ser internacionalista, analista político, con tres libros publicados. Victimizándose, bueno. No conozco mi país por eso. Si nos vamos a victimizar, me callo. Si no, el que peor me miraba, ¿no? Tenía razón. Pero usted está muy acostumbrado. Tengo buena percepción. Yo sé cómo le voy a decir a Aguiar. No le voy a decir Rodolfo. ¿Sabe cómo le voy a decir? Gildo Aguiar. Tengo buena intuición. Gildo Aguiar le voy a decir. Tengo buena intuición. Gildo Aguiar le voy a decir. Usted quiere. Ya me imagino, el Día de la Mujer, ¿usted qué hace? Es el único que habla, que es hombre y se rodea de todas sus afiliadas para que le digan que es el más lindo y el más mejor, como Gilles Fran. El militante de ATE va a la cárcel por los tiros en San Martín de los Andes. De su sindicato. El militante de ATE va a la cárcel por los tiros de San Martín. No te estarán escribiendo de la cárcel ahora, ¿no? Decime que no es este, por favor. Quiero decir decime que no es. No. Porque viste que ahora de la cárcel escriben, mandan mensajitos. Aguiar acá, yo la diferencia entre usted y yo... Eso es del gobierno peronista. La diferencia entre usted y yo, Aguiar, salvo que haya renunciado a su salario... Qué bien que está repercutiendo la huelga, estoy La contento, diferencia entre usted y yo, Aguiar, es que usted es, de alguna manera, el representante de una organización pública no estatal que recibe un salario de sus afiliados y usted tiene que rendir cuentas ante la opinión pública. Y yo lo único que hice fue hacerle preguntas y de mínima lo que quise demostrar que efectivamente ustedes primero se oponen a todo. Le va a salir un lindo recorte de todo lo que está diciendo. Del vamos se oponen. No, es que yo le puedo asegurar que vine con la esperanza. Sí, yo vine con la esperanza, porque la esperanza en el sindicalismo lo último que se pierde. Mire, con la esperanza disruptiva de mostrar lo contrario a lo que terminó demostrando. Yo le hice una pregunta, porque yo sabía que usted me iba a decir, sacamos el 98% de aprobación. Y la pregunta era, entonces, ¿por qué se opusieron antes? Si justamente esa medida evaluatoria que tomó el gobierno nacional es beneficiosa para sus afiliados. No, el tema es que usted, que no es un sindicalista, usted es un militante político y partidario. Hasta cruzar las piernas, un monólogo. Una persona que está desesperada por ser, de todas maneras. Usted está desesperada. Sí, vos tocás el monólogo del Black Spring. Porque si no es una tirada de Llegó la parte del monólogo. El señor que posee analista internacional no puede opinar de mi país. Lo que destaco, que por lo menos habla cuando estamos nosotros acá, porque hay colegas de ustedes que cuando nos vamos después siguen hablando horas y horas. Yo fui puto en Avellaneda en los 90, tengo los huevos así bien grandes. Bueno. Ok, pará. Vamos a retomar. Para que me venga un bravucón a levantarme la voz. A mí no me levantó la voz mi viejo, nunca no me la vas a levantar vos. Hablando de feminismo. Mirá si me vas a dar hablando de bando, si ustedes son los principales mataputos, van a venir acá a hacerse ahora los diversos. Dios mío, el sindicalismo no hay nada más. No hay nada más autoritario, reaccionario, violento y casta, y ni siquiera lo digo en términos de casta que dice el mileísmo, lo digo en el término de casta que utiliza Podemos en España, que el sindicalismo. ¿Y sabe cuál es la diferencia entre usted? ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y Andrés? ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y el faraón del PCN?
¿Sabe cuál es la diferencia entre Está usted y el concursando faraón con de carajo. UPCN? Apareció el Gordodán, de repente. ¿Querés ganar al Gordodán? El tiempo, no. Yo soy Álvaro Sicarelli, por eso ni siquiera tengo que usar un seudónimo. A ustedes no les Y sin gusta, embargo, ustedes ahora- vinieron a generar miedo y no les gusta Mire que cómo se les estoy hablando planten. yo, mire cómo Y los estoy yo estatales hablando. nos Yo plantamos estoy en la tranquilo, Argentina. Aguiar. A Ahora, nosotros no tranquilo. nos corren. Por eso Aguiar, yo- yo lo veo muy entiendo rojo que se a ponga usted. nervioso. La aorta se le que están está- acostumbrados a dar Aguiar, palos, la ven, gases, Aguiar, la ven, acumulan muertos Aguiar. cada vez que están en el gobierno. Míreme a mí, mire que divino a mí. Ah, Yo pará tengo que la los- vena, los- la aorta a punto de explotar como la los suya. gobiernos Aguiar, peronistas cálmese. acumulan No también. entiendo por qué se pone tan violento si yo lo único que dice pueden preguntas No, técnicas. nunca. Del Vamos no sabía la propia ley que regula su actividad. Usted me El cuenta la empleo legalidad público. de entidades, no. Ok, bueno, vamos a volver a... Vamos a volver.